Según Marcio Veloz Magiolo, Ajá. escritor dominicano, él insinúa que Balaguer era un segundo Trujillo y que Balaguer era el asesor de Trujillo y que el verdadero asesino de manera intelectual en segundo plano, porque Trujillo también era el asesino intelectual. Era Balaguer el malo. Era Balaguer y el verdadero asesino intelectual Esas eran teorías. era Balaguer. Y Angelita, la hija de Trujillo, es una obra que yo la leí como de ese tamaño. Señores, este programa es completamente objetivo. Aquí no hay sentimiento. Yo leí una obra como de ese tamaño Pero perdón, que escribió- ¿por qué el profesor de ríe? que escribió Angelita. La obra se titula Mi padre en mis memorias. Ok. Se titula la obra. Y ella dice que cuando Balaguer se cansó de Trujillo, hizo el plan para matar a Trujillo. Ahora, Cuenta Angelita, cuenta Angelita en su libro. sí, Ujú. que cuando entró Balaguer a donde estaba el cuerpo de Trujillo, las heridas sangraron. Ay, Según la cábala, y ustedes lo saben, la gente que tienen de 60 para allá, según la cábala, eso era una evidencia empírica Sí, sí. de que Balaguer estaba detrás de todo eso. Y luego, Un cuento como de más allá De de la cábala, Campos, no. oye, más allá de la cábala, No se sabe de dónde. más allá de la cábala, Ajá. está un intelectual, escritor reconocido, objetivo, Marcio Marcio Veloz. Veloz Magiolo, que escribe El jefe iba descalzo. ¿Qué quería decir o qué quiere decir el escritor Marcio Veloz Magiolo con el tema El jefe iba descalzo? ¿Sabe qué quiere decir Magiolo? Que realmente el dictador siempre fue Balaguer. Las Ya. botas en la obra representan la dictadura, pero también en la obra salen a relucir unos zapatos de charol que tenían las iniciales del nombre de Trujillo. Entonces el jefe iba descalzo significa que realmente siempre fue Balaguer el dictador indirecto e intelectual que después fue reconocido como benefactor de la patria, al igual que Trujillo. O sea, Balaguer era un asesino Freddy no era muy balaguerita, ¿no? en serie. Freddy Y de era- esta manera, mi gente, mis queridos casi oyentes, inicia Casi Radio Show. Casi Radio. En esta ocasión, como ustedes ven, nos fuimos de historia, no dimos tema, no dimos nada, pero algo le picó a nuestro querido Freddy y se fue por ahí. Sí, sí. Porque de verdad que algo le picó. No, yo le guardo mi Entonces, cosita a mire, Balaguer todavía, yo Freddy le no guardo mi cree- cosita. Freddy tiene su reserva en cuanto al infierno. Pero Ay, Freddy, mi madre. Freddy dice que si hay un infierno, Balaguer tiene que estar ahí. Balaguer tiene que No, estar. él tiene que estar Bienvenido, junto a Hitler querido allá. profesor. Pues nada, encantadísimo de estar de nuevo por acá. Teníamos ya unas cuantas semanas que no grabábamos. Pero nada, estamos por acá y ojalá que nos veamos más a menudo. Claro, Freddy. Ya, bueno, ya Freddy dio su introducción. No, no, Freddy. Y se la fue. Sí. Los huesos de Balaguer, No, Se la fue, ¿no? los claro. huesos de Balaguer se movieron. Tiene- Dándole. Los huesos, y eso que Freddy no es maestro de sociales. Sí, porque Que Freddy no ha profundizado en la historia. puede ser que Angelita esté siendo controlada por el sentimiento, el sentimentalismo, y que la obra de Angelita no sea confiable porque ella era su hija. Ok. Puede ser, pero ¿qué de Marcio Magiolo y otros testigos? De hecho, que el mismo Avis, Freddy, el tal Avis, una pregunta, ya que Freddy es maestro de lengua española. de lengua española, Sí, Freddy es maestro licenciado en licenciado en letras. letra. Freddy, siempre yo me he preguntado, porque no lo he visto, ¿hay algún dominicano literato que haya ganado premio Nobel de literatura? Dominicano. Dominicano, sí, a nivel internacional, claro, a nivel internacional. Bueno, ¿Hay algún dominicano? Yo nunca he escuchado uno. yo me parece que Marcio Veloz Magiolo, me parece que sí. Pero premio Nobel de literatura. Bueno, eso. Quizá ha ganado premios nacionales acá de literatura. Nobel sí. de literatura. Pero premio Nobel, bueno, si lo he leído, no lo recuerdo No, realmente. yo de verdad que yo no he escuchado. No recuerdo. ningún Vamos- dominicano. vamos a entrar en tema de una vez. Freddy está hablando de Balaguer, yo lo que quiero es que nosotros hablemos de Haití. Exacto. Haití es lo que está Yo. sobre el tapete. En este capítulo, como ustedes verán ahí, el tema es sobre Haití que vamos a tratar. Exacto. Caímos en Trujillo, porque bueno, una cosa conecta con otra. Sí. Por ejemplo, el río por el cual tenemos el conflicto, Masacre. 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 ¿Quién fue el ejecutor de una masacre en ese río? Sí, pero el río Masacre, que es Río de Jabón, Sí. el nombre
de ese río, no es río Masacre, sino río Dajabón, porque está en la comunidad de Dajabón. Sí. Claro, todo. El nombre Masacre no viene de la matanza del Perejil de 1937. El nombre Masacre es más viejo de ahí. El nombre Masacre, según mis investigaciones, los enfrentamientos que se originaban ahí entre españoles y bucaneros a orilla de ese río y los conflictos y la matanza y etcétera que sucedía ahí, de ahí es que viene el nombre Masacre. Incluso aparece. Yo estuve hojeando un poquito el tratado de 1929 y aparece el nombre Masacre. Aparece el río Dajabón Masacre. Aparece en el tratado. O sea que lo de masacre no viene porque Trujillo mató ahí alrededor de 20, 30 mil, 40 mil haitianos. Pero sí el nombre está relacionado con masacre. Con masacre, sí, exacto. pero el masacre es un término francés. Exactamente. Masacré, que el chamaquito vive atacándome porque yo digo masacré, como que yo soy francés. Pero, Exacto. pero en estos días, como vemos en las redes, en las noticias, en todas partes, lo que tenemos en la palestra es Haití. ese conflicto. Sí. Haití, República Dominicana, por el río Dajabón. Exacto. Llamado también masacre. Llamado Entonces, en esta ocasión, queremos trasladarnos un poco más atrás para ver si desde el origen de la historia de Haití, que también envuelve a República Dominicana, Sí. existe, desde cuándo existe esa rivalidad, esos conflictos y todo eso. Para eso tenemos aquí a nuestro querido profesor, que nos dará... No, y ustedes también. y bueno, nosotros Ustedes estamos aquí tienen- para escucharlo y hacerle preguntas. Ustedes Sí. tienen conocimiento también. Claro, de historia. entonces queremos saber un poco más, porque de seguro muchos que pasamos por la escuela ya no tenemos todos esos Ya no conocimientos recuerdan eso, ¿verdad? así tan La frescos. historia, Así como la historia se olvida. La Eso no historia. lo vieron en la escuela. y, cuando yo estaba en la y escuela. muy malo que es para un pueblo olvidar su historia. No, Claro. Bastante malo, porque no, Exacto. el pueblo que olvida su historia está Sí. destinado A repetir. a repetirla. Entonces, cuéntenos un poco sobre el origen por ejemplo, del Estado, del pueblo haitiano. Pueblo haitiano. Mira, Haití es un país que comparte con República Dominicana una isla. La isla se llama Santo Domingo. O sea, tanto Haití como República Dominicana compartimos esta isla que se llama Santo Domingo. En Haití, Saint Domingue. Pero la capital nuestra, la capital de República Dominicana, se llama Santo Domingo. Entonces, muchas personas cuando le dicen Haití es también Santo Domingo, dicen no, Haití no es Santo Domingo, Haití es Haití. Santo Domingo es Santo Domingo, es la isla la que se llama Santo Domingo. Entonces, en la isla hay estos dos países, Haití, República Dominicana. Déjeme decirle que Haití, como país caribeño que es, Haití es el país del Caribe más poblado. Es lo primero que le voy a decir. El país con más habitantes del Caribe, incluso más que Cuba, que es la isla más grande del Caribe, Haití tiene más habitantes que Cuba. Haití también es el país de las Antillas mayores. Haití es el país más montañoso también. El país más, Ok. sí, Haití es el país más montañoso de las Antillas. Y datos curiosos sobre Haití. Por ejemplo, decirle que la bandera venezolana, Venezuela en su independencia, por eso los venezolanos son tan allegados y tan amigos, son amigos de los haitianos. Venezuela, desde que escucha que tenía yo Haití ese le dato. tocaron, de una vez Venezuela se pronuncia, porque en su momento Haití contribuyó y colaboró con la independencia venezolana. También déjeme decirle que la bandera del pueblo venezolano se elaboró en Haití. Creo que Sí. No o tenía sea, ese dato. Sí, se elaboró en Haití. Entonces, ¿qué le digo de Haití? Haití es la parte occidental de la isla de Santo Domingo, la parte occidental. Nosotros ocupamos la parte oriental, ellos ocupan la parte occidental. Ellos tienen aproximadamente 27 mil kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos poco más de 48 mil kilómetros cuadrados. O sea, nosotros somos casi 2 veces más grande que Haití. a nivel de territorio. Sí, algo jocoso ahí. Bueno, Albert Martínez iba a sembrar 100.000 tareas si él llega a ser presidente. Y Ajá. tú me dices ahora que tiene, ¿cuánto tiene República Dominicana? Eh, La isla entera. La isla Ya, tiene... llegó Freddy a Boca Chica. La isla tiene Explícame, porque como que me llegó eso ahí. Si tú quieres lo dejamos para ahorita. ¿Cuánto fue que dijo Abel que iba a sembrar? 100.000. 100.000 kilómetros de... Sí, que él iba a sembrar si Señores, llegaba a ser ya, presidente. Lo que te digo es que el problema es que la historia a uno se le olvida. El PLD como que tiene como un síndrome No de... es el PLD, es que la historia quizás uno tiene...
Pero ya que usted tocó esa tecla, ¿Cuántos años hace que Freddy, tú diste historia social dominicana? Eso hace mucho Es que tiene problemas con sociales. Quizás tú te confundas con los datos. ¿Entiendes? La isla, nosotros no somos la isla más grande del Caribe. Cuba es más grande Cuba que es más nosotros. grande, ok. Cuba es más grande que nosotros. Cuba tiene, creo que un poco más de 100.000 kilómetros cuadrados. Nosotros como isla tenemos un poco más de 77.000 kilómetros cuadrados. como isla, o sea que 27 O sea que más 48. En el caso, No, no llegamos a ni, 100.000. ni la O sea que- isla llega a 100.000. o sea que él tenía, parece que el plan de él era cogerle algo prestado a Haití. Pero prestado Y no, no- Haití entero. Porque usted no ve que oh. la isla completa no llega a 100.000. La isla no llega a 100.000 kilómetros La cuadrados. isla- El PLD tiene una racha de candidatos excelente. Sin salirnos del tema, y ya que usted mencionó, ¿qué es lo que pasa? Que yo no veo como que Abel suena mucho, yo no entiendo. Tiene o, una- o son cosas mías. Ahora En su mismo, primera- Estamos en Abinader Haití, estamos versus en Haití. Leonel. Estamos en Haití, lo que pasa es... Estamos en Haití, pero Tú sabes- Leonel está ahí, ¿Sabes está lo que yo ahí. pienso? Lo que yo Oye. pienso es... Espérate, Freddy. ¿Sabes lo que yo pienso? Lo que pasa es Y que... no buscando chisme, vuelvo No, y digo, estamos en ustedes Haití, saben- el tema es Haití. Ustedes saben que Leonel es un peso pesado. Leonel es un peso pesado. Y el presidente Luis... Pero vuelvo y lo el digo, presidente y lo Luis- dije hace días aquí, que no sé si te lo vio, Ajá. debe retirarse. No, pero Y es mi humilde No, opinión. porque él no está peleando en su peso. Ok, ok. Eso es lo que No, sucede. está bien, sigue. Él está peleando con dos pesos pesados. Abinader es un peso pesado, varón. Es el presidente de la República. Muy pesado. Y es un tipo que tiene carácter y tiene ¿cómo se dice esto? El feeling de presidente. Un tipo que se ve bien, un tipo que tiene una voz. Esa voz que tiene Abinader, si ustedes lo vieron en la asamblea de la ONU. ¿Usted tiene- simpatiza tiene una por voz- Abinader? No, yo soy de Leonel. Yo soy de Leonel. Oh, pero ¿y cómo Yo le mira soy que de- bien Ah, Claro habla? que sí, a los Mira, carabaqueros, así Mira, mismo. oye, él es de Pero- Lionel, Él es más- Hay que pero miren lo reconocer. bien que Es habla más de Leonel, Lionel. ¿sabes qué? Pero una Es el pregunta. triciclo que siempre anda con su gorra. Pero él es de Lionel. Pero es o no es un peso pesado. Abinader es un peso pesado. Y Leonel es otro peso pesado. Entonces, Bueno, para mí, en lo personal, ninguno de los dos. Sí, son pesos pesados. Bueno, Dos políticos, lamentablemente, dos políticos. ahora mismo son ellos dos. Abinader es el presidente de la República. Claro. Él que nombra, él que firma los cheques. Y Leonel 3 veces presidente. A ver, ¿Sabe? lo que es síndico. Por Ahorita por- Rafa dijo que teníamos que, ¿verdad? que reírnos un poco. ¿Entiendes? No, no. es Teníamos que siempre- reírnos un poco. Pero siempre Pero es una eso. racha de candidatos que tiene el Es PLD. eso lo que sucede. Unos toletes. Es que él está peleando ahí, él no está peleando en su peso. Está peleando fuera de su peso. Es que Pero son dos se pesos supone pesados. que Abel va a apoyar a Leonel. Yo creo que es lo mejor que él puede hacer. Es lo mejor. Mire, sí. vamos a seguir con Haití. Porque si porque- apoya, el otro le tiene toda la mitad del Sí. partido preso. Entonces seguimos con ¿En qué era que estábamos? Claro. seguimos con Haití. Ok. Haití, como le decía, Haití ocupa la parte occidental de la isla. Nosotros ocupamos la parte oriental de la isla de Santo Domingo. Sí. Entonces, ¿de qué manera llegan los haitianos a esa parte oriental? Porque recuerden que a la llegada de los españoles aquí lo que habían eran taínos. Y la isla estaba dividida en 5 demarcaciones llamadas Cacicazgos. cacicazgos. Exactamente, eso era lo que había, 5 demarcaciones. Entonces, el taíno tenía un color en particular. África está lejísimo África está lejísimo de Santo Domingo. O sea, aquí no habían personas de tez negra, de color negro. El color del indio era un color que quizá por el sol era un color quizá medio, lo que nosotros le llamamos indio, lo que nosotros le llamamos color indio. Un Exacto. color un poco entre negro, blanco, curtido un poco. Y curtidito cabello, con mezcla. sol. y cabello lacio. ¿Entiendes? Exactamente, un cabello, pero negro como tal no habían. ¿Cuándo comienzan a llegar los negros? Cuando se comienza a trabajar la industria azucarera en la isla. Haití desarrolló una industria azucarera muy próspera. República Dominicana de este lado también. Haití desarrolló también otros rubros en la agricultura Haciendo un paréntesis ahí, ya que usted menciona en esa época ese desarrollo azucarero, ¿cuál tenía más nivel en esos tiempos? ¿O cuál le llevaba al otro? ¿Haití o República Dominicana? Haití Haití no, porque era Francia. Francia como colonia, Ujú. o sea, Haití como colonia francesa. Exacto. Era más próspera que la parte oriental, que nosotros. Ahora bien, no los haitianos, porque cuando se dice que ellos eran prósperos, se puede pensar que eran ellos los haitianos los que eran prósperos. No, los que eran prósperos eran los franceses, que tenían colonias ahí. O sea que los haitianos nunca han tenido una racha. No. Entonces los haitianos, ahora Haití llegó a tener, Francia llegó a tener en esa parte una población de más de 300.000 esclavos negros. ¿Y tú sabes cuántos blancos había? O sea, 300.000 esclavos negros y blancos, y los blancos no llegaban a 15.000. Entonces, No, pero era ahí, cuestión- ahí se armaba una guerra Papá, pero era cuestión de tiempo para que ese grupo de negros, esclavos, porque no eran como la parte oriental, no eran libres, eran esclavos,
Entonces era cuestión de tiempo para que esos negros se revolucionaran y aparecieron los famosos líderes negros. Hay un esclavo ahí de nombre Bookman, hay otro esclavo también de nombre Toussaint Louverture, que eran líderes negros. El primer líder negro de ellos, era un esclavo de nombre, el nombre no lo recuerdo, pero era como Bookman que se llamaba. Ese fue el líder antes que Toussaint Louverture. Ese es el líder nato de los haitianos. Incluso en las primeras, vamos a decir, en las primeras reuniones que ellos tuvieron para tratar el tema de la abolición de la esclavitud y de la lucha y de la revolución, ellos, un dato que me llamó mucho la atención y siempre me ha llamado la atención, ustedes saben cómo inicia ese proceso revolucionario de ellos, con un asunto de esto de hechicería, con un ritual. Okay. Con un ritual en una parte de Haití, se reunieron, ahí ellos prepararon su asunto y a partir de ahí es que ellos deciden, parece que recibieron alguna orden, Freddy sabe de asuntos de religión, esas cosas, parece que recibieron alguna Que todavía orden lo hacen en estos para tiempos. ellos entonces lanzarse, pero eran más de 300.000 negros, los blancos eran menos de 15.000. O sea, era una revolución que era cuestión de tiempo, 15.000 manejando 300.000. Sí. Rafa siempre me ha dicho que los pueblos religiosos Sí, suelen ser muy pobres. casi siempre. Los pueblos que tienen mucha superstición. Si los pueblos mientras más religiosos, más pobres son. Están así que Haití piensa Sí. ganarnos nosotros una guerra echando cosas, haciendo Echando un de cosas sinnúmero al de... río. Hay una cosa, Rafa, que yo como que me hace contraste Ajá. y me choca, que hace mucho que está gravitando en mi cabeza. Es como que es paradójico el hecho de que un haitiano comparado con un estudiante dominicano, el estudiante le lleva el 80%, empezando porque el haitiano allá en su país domina, le dan español, Sí. pero aquí nos dan un poquito de inglés y de creol, no sabemos nada. Entonces yo digo, hay un contraste Ujú. en por qué ellos, con ese cerebro así, ese nivel de desarrollo intelectual, si se puede decir, y el nivel de estudio que es superior al de nosotros, se mantienen en ese estado paupérrimo económico. Mira, acuérdate que hablamos aquí que el problema de Haití en su educación no es calidad, el problema de Haití es accesibilidad. Tú tienes en República Dominicana 4 millones de personas aptos para ir a la escuela y te van los 4 millones a la escuela, que hay escuelas suficientes para que todos vayamos, esté en la noche, los domingos, los sábados, en la tarde, en la mañana, aquí hay escuelas. Ahora, en Haití no tienen esa facilidad, no tienen tantas escuelas. Esa es una de las dificultades que ellos tienen. Otra dificultad que tienen ellos es que ellos no están registrados ni siquiera en su país. O sea, los haitianos allá en Haití, allá. Nosotros, por ejemplo, inscribimos haitianos aquí en la escuela y nosotros les solicitamos, trae un acta de nacimiento y esa acta de nacimiento tú la traduces, ¿verdad? Pero tú no sabes si esa acta de nacimiento es de él o no es de él. Tú no sabes si él la cogió prestada a otra persona porque tú no sabes nada. Tú no tienes dónde tú buscar que esa acta esté asentada y que con foto, un padrón fotográfico que pertenezca a esa persona. Entonces, esa debilidad tiene ese país, que ese país ni siquiera su ciudadano lo tiene registrado. El último presidente que ellos eligieron, por ejemplo, Jovenel Moïse, el que mataron, El difunto. el difunto, ese señor lo eligieron como con el 5% de la población, porque que ni siquiera padrón tienen. Es un país que es totalmente un país, lo calificaron una vez de país fallido, algo así. Es un país que no funciona como tal, como país. Entonces, ellos sí es cierto, ellos no tienen problemas de calidad, pero entonces no van a la escuela porque no tienen escuela para ir. Okay. El índice de analfabetismo en Haití es el más alto de América. Oye, el índice de analfabetismo en Haití es el más alto de América. Entonces, eso te dice a ti que alrededor, en Haití, más del 50% de la población es analfabeta. Más del 50%. Más del 50% de la población. Tú, un país como República Dominicana, por ejemplo, que el índice de analfabetismo aquí no llega a 3. No marca 3 puntos. Porque aquí se han realizado programas de alfabetización y aquí hay escuelas. Le llevamos un poco. Sí, Haití no tiene centros educativos. Profesor, volviendo un poco atrás, y ya que usted mencionó prácticamente el origen de cuando inició la revolución haitiana,
Usted dice o recuerda la historia que era una colonia francesa, Sí. ¿verdad? Entonces Francia, un país ya para esos tiempos, un país ya bastante desarrollado, con un poder militar, Sí. aunque aquí habían menos de 15.000 controlando esa parte de la isla y 300.000 negros Ahí en Haití. aquí en Haití. Sí. Eh, Francia, Cuando- Francia, cuando- sí, Francia era un país. Cuando se da el inicio de la revolución, ¿qué exige Francia a esos revolucionarios para reconocerlo a ellos como una nación independiente? Pese a que Francia, si se disponía, yo estoy seguro que mandaba un ejército y volvía para atrás todo. ¿Qué exige Francia? ¿Qué ve Francia de que mejor decide dejarlo como un país libre? Mira, primero vamos a recordar que esa parte, España se la cede a Francia a través de un tratado que firmaron en un país europeo, el famoso tratado de Rystwick, algo así, tratado Rystwick. Francia, España le cede a Francia la parte occidental de la isla, y ahí que Francia llega, incluso esos franceses, esos primeros franceses que llegan a esa parte de la isla, a esa parte occidental de la isla, son los que nosotros vemos la historia que le llamaban bucaneros. Los famosos Ok. bucaneros fueron los primeros que se instalaron, que eran franceses, se instalaron ahí para el tránsito de barcos que había, ellos poderles suministrar algunas mercancías y se vendía ilegal, se contrabandeaba y se hacía de todo. El nombre bucanero viene de que ellos le vendían carnes y le vendían suministros a esas embarcaciones. Entonces esos primeros bucaneros, que como le dije al principio, en el mismo río Masacre, esos bucaneros con los españoles tuvieron varios conflictos, varios encuentros, porque esos franceses llegaron a hacer una cantidad considerable en esa parte de la isla hasta que comenzaron a desarrollar la industria azucarera y comenzaron a traer los esclavos haitianos, los esclavos, perdón, africanos. Me dije ahorita también, Toussaint Louverture lleva la Revolución Francesa hasta el 1802, de ahí entra... ¿Revolución haitiana? Revolución Sí, haitiana, ok. perdón, hasta 1802, ahí entra Dessalines, Jean-Jacques Dessalines, completa esa parte de la revolución. Ya para enero del 1804, entonces Haití es un país libre, pero no es hasta 1825 que Francia le reconoce a Haití esa independencia. O sea, alrededor de 20 años después, es que Francia le reconoce a Haití que son un país libre. Ahora bien, Francia cuando le reconoce a Haití, está bien, le reconocemos independencia, pero ustedes tienen que ahora indemnizar esos colonos que tenían esas propiedades ahí, esas industrias ahí, y Francia le impuso el pago de 150 millones de francos a los haitianos para ellos prácticamente concederle la libertad. Ujú. Porque los franceses que en 1789 habían declarado la Revolución Francesa allá en Francia, revolución de los derechos del hombre y del ciudadano, etcétera, etcétera, eso no contemplaba gente negra. Ok. ¿Entiendes? Los franceses, que es prácticamente la cuna de la democracia, pero esa Declaración Universal de los Derechos del Hombre, eran hombres blancos y propietarios, no eran negros. Por eso es que Toussaint Louverture le escribe y le dice, pero nosotros somos iguales, tenemos el mismo derecho. Entonces Francia le dice, está bien, le reconocemos su independencia, pero paguen como indemnización a los colonos, paguen 150 millones de francos. ¿Ellos tenían esos cuartos, Rafa? ¿Qué van a tener esos haitianos, mijo? ¿Qué van a tener 150 millones de francos? Que para la época, eso eran todos los cuartos del mundo. ¿Sabe lo que sucedió a partir de ahí? Que Francia sacaba más beneficio y más provecho de la libertad de los haitianos que de la misma esclavitud. Porque entonces Francia, el primer préstamo para ellos hacer el primer pago a esa deuda, se lo hizo la misma Francia. Francia le prestó unos 30 millones de francos. Ujú. Y te estoy hablando de 1825. 1825. Y a mediados de ahora, de 1950, 60, fue que Haití terminó de pagar eso. Ay, Dios mío. Entonces, incluso hubo un presidente haitiano que renegoció esa deuda con Francia. Los haitianos no vieron con buenos ojos esa renegociación porque quedaron abajo. Francia dijo, está bien, no deben 90 millones de francos. Pero ya los haitianos le habían pagado.
Y Francia sacó barcos y más 90 barcos y más millones. barcos de mercancía de ahí, de las costas de Haití. Entonces, yo digo que a Francia le convino más la libertad de Haití que la misma esclavitud. Sí, Que Francia lo exprimió. Rafa está hablando de una situación política, pero yo como cristiano al fin siempre tengo que ver las cosas con la perspectiva bíblica. O sea, si el cristiano siempre va a ver las cosas de una perspectiva bíblica. Para Y yo eso creo lo tenemos que aquí, Freddy. sí, Dele para allá. yo creo que es mi función aquí. Yo creo que uno de los principales problemas o la causa principal de la pobreza de Haití es la brujería, La hechicería. la hechicería, la magia negra y todo tipo de magia, especialmente la negra, porque ellos siempre están inventando con la vida de su prójimo, especialmente con su prójimo de la patria, de su propia patria, porque no solamente con una persona contra un dominicano, no, ellos se hacen maldad unos con otros y dependen mucho sobre todo de la magia negra. Ellos le han dado por completo la espalda a Dios y está demostrado que actualmente ellos han sacado las herramientas con las que ellos han pretendido pelear siempre. Y esa es la situación de Haití. Para mí, la primera parte tiene que ver con que le han dado la espalda a Dios y se está demostrando que actualmente lo están haciendo. Es que es así, Freddy, todos los pueblos que son en extremo religiosos terminan así, terminan como Haití, sumidos en la pobreza. En la historia, los mayas, en el sur de México, sí, creo que es sur de México, los mayas, cuando llegaron los españoles, ya los mayas estaban extinguiendo. ¿Tú sabes por qué los mayas estaban extinguiendo? Que los mayas también realizaban rituales, principalmente para que lloviera. Eran O agresivos. sea, sacrificaban vírgenes, sacrificaban personas, y en el poco chin de agua buena que había, le metían una gente muerta ahí. Las epidemias acabaron con ellos. Porque es que la religión en extremo es a eso que lleva. ¿Tú crees que haya mucha diferencia entre Cuba y Haití? La diferencia se Los podría cubanos decir? son santeros también. Los cubanos son santeros, pero en serio. Pero no dije que los cubanos son cinta negra en brujería. Son. Oye, chico. Cinta negra en Sí. brujería son los cubanos. Y quieres que te diga, entre Cuba y Haití tú no sabes cuál es más pobre de los dos. Óyeme, entre Cuba y Haití tú no sabes cuál es más pobre de los dos. De hecho, el cubano pasa más hambre que el haitiano. Allá un maestro decide mejor El trabajar de cualquier otra Claro. cosa menos como maestro. Porque Cuba tiene muchos problemas resueltos, pero el problema del hambre no lo ha resuelto. El cubano tiene que ir con una libretica, una cosa, diga, a que le suministren los alimentos. Y si son 5 panes Bueno, que le van a dar. yo Y eso es trabajaba- anotado ahí en una. Yo trabajaba en el aeropuerto y yo veía ¿Tú no has visto un cubano gordo? un profesor que yo tenía que se llamaba Lázaro. Ajá. Sí. Pero Yo vivía trabajaba aquí. en el aeropuerto Sí. y yo veía que esa gente importaban, ¿qué se dice? Cuando entran cosas de aquí a su país. Ok, cuando la Exportaban. Si cuando la están mandan- allá, sí, exportaban y... Ok, importaban. Sí, Goma de bicicleta, llevaban la llevamos para allá. alicate, De acá para allá. llaves de aquí para Sí, allá. sí. Que no tienen nada ya. Ni siquiera para arreglar una bicicleta, ni siquiera para echarle aire a No, una eso goma es un vacía. país pobre. Cuba es un país, te digo. La Cuba que ellos presentan en muchos avances que uno ve de televisión, esa no es la Cuba real. Esa no es la Cuba real. Cuba tiene una miseria. Mira, y es bueno que tú hablaras de las exportaciones y las importaciones. Haití es el país de América. Haití es el país de América que menos exporta. Por ejemplo, nosotros exportamos hacia Haití, de las mercancías que nosotros producimos acá, nosotros exportamos alrededor de $1.000 millones. De acá para Haití se vende mucho. O sea, aquí se produce para los dos países. Aquí se produce para República Dominicana y para Haití, pues ellos no producen nada allá. Y le vendemos Y tú piña a sabes Israel cuánto también nosotros importamos de allá para acá, de Haití para acá, como $5 millones. Pero nosotros somos fuertes. O sea que el intercambio que hay entre los dos países es que ellos dependen de nosotros. Los haitianos dependen de nosotros porque los haitianos no han podido desarrollarse. Porque los haitianos, como estábamos hablando ahorita de la educación, lo que desarrolla a los pueblos es la educación. Cuando tú hablabas de Balaguer ahorita, yo me acordaba, por ejemplo, en los años 60, Balaguer asumió el poder en el 66. Asumió Balaguer el poder. Si Balaguer inicia en el 66 la revolución educativa que iniciaron la mayoría de los países de América, con un patrocinio que había del gobierno americano,
el que ha leído sabe lo que era la Alianza para el Progreso de Estados Unidos con el presidente Kennedy. Si Balaguer inicia en ese momento, Balaguer cogió los cuartos de la Alianza para el Progreso, y con eso él hizo carretera, hizo universidades, Balaguer hizo presa, hizo muchísimas cosas. Por eso que hay calles que se llaman Sí, John F. Kennedy. Claro que sí, claro que sí, Ok. porque eso era un programa. Ahora, cuando matan a Kennedy, eso el presidente, no recuerdo cuál era el vice, pero creo que era este señor, ¿cómo era que se llamaba? Woodrow Wilson. Creo que era él, no recuerdo bien exactamente el nombre del vice, pero el vice de Kennedy echó para atrás todo ese programa y muchos países de América se beneficiaron de esa política de Estados Unidos, porque Estados Unidos, mira, saltamos de un tema a otro. Estados Unidos lo que no quería era que No, se es que reprodujera en América Hay demasiado. que se reprodujera en América lo que estaba sucediendo en Cuba. Si ustedes han leído lo que fue Bahía de Cochino, que entraron los americanos y los cubanos lo estaban esperando. Los cubanos lo estaban esperando ahí en Bahía de Cochino y mataron a americanos por paquete. Entonces, a partir de ahí, los americanos dijeron, vamos a llevar un plan a América Latina, para que todos los países de América Latina se desarrollen, al igual que esa era la visión de Kennedy, para que todos los países se desarrollen. Balaguer se benefició de eso. Profesor, Balaguer se benefició de eso. Ahora, si Balaguer inicia en el 66 esa revolución educativa que la iniciaron los otros días en el 2012, ¿entiendes? Sí. República Dominicana, con todos los recursos que nosotros tenemos, fuera otra. óyeme, República Dominicana fuera Taiwán o Corea del Sur. Porque aquí nosotros en algún programa tenemos que hablar del coeficiente intelectual del dominicano. Y Freddy me decía los otros días, Sí. pero ¿por qué que se queman en los concursos? Tenemos que hablar. Porque es que El vamos a hacer un 80% programa. se quema en los Vamos a hacer un concursos. programa. Pero sí, él tiene, Vamos a él ver si tiene es asunto ese de tema ahí. coeficiente. Él tiene Vamos a ese hacer un tema ahí. programa de eso. O qué es lo que. Porque es que el Pero dominicano volviendo es a Haití, dramático. Te pero- da un examen y quiere salir rápido de eso. Sí, pero volviendo a Haití, Sí, porque Haití es el tema. Haití el tema. Oye, Rafa le está echando la culpa Ajá. a los que se examinan y no a los que lo examinan. No, Ya porque- que- ¿Está oyendo? Una vez que, No, se- es que que el ya, examinador. una vez que ya son independientes, que ya está Haití como país, como país. Sí. tenemos también a República Dominicana. Ajá. ¿Cuándo inicia el conflicto? ¿O cómo se da esos primeros conflictos en donde me imagino que se crean tratados, que Sí. es lo que escuchamos, venimos escuchando hace días, del famoso tratado que se está violando actualmente? Sí. ¿Cómo se da eso? Mira, es una pregunta excelente. República Dominicana y Haití han tenido dificultades desde la independencia de Haití. Haití se independizó en el 1804. Ujú. Nosotros nos independizamos en el 1844. Nosotros nos independizamos 40 años después de Haití. Después. 40 años después de Haití nos independizamos nosotros. Pero los haitianos entraron, acuérdense que tuvimos una famosa independencia efímera, la de José Núñez de Cáceres, en el 1821. Fue una independencia, no tan solo lo efímero es por corta, porque no duró mucho en el tiempo, pero José Núñez de Cáceres no tenía un respaldo y no tenía tampoco una conciencia. El pueblo dominicano, que no éramos dominicanos, el nombre de dominicano viene de Duarte, no éramos dominicanos, entonces el pueblo, esta parte, la parte española, no tenía una conciencia nacionalista. Entonces José Núñez de Cáceres, esa independencia fue muy frágil. Ahí entonces del 21, ellos llegan en el 22, en el 1822 llegan los haitianos. No, vamos a utilizar la palabra, no podemos utilizar la palabra invadir. Ellos llegaron a República Dominicana porque no tenemos ejército, no tenemos instituciones, estamos muy débiles, ya ellos tienen alrededor de 20 años de ser libres. Cuando ellos llegan aquí ya tienen ya una experiencia ya de manejarse. Entonces ellos llegan en 1822 y ocupan esta parte de la isla, y nosotros de quien nos independizamos realmente entonces de ellos, de los haitianos, en el 1844. Entonces, de 1844 o sea, ese 1844 eso es siglo XIX, casi durante todo el siglo XIX, a partir de la independencia, aquí se escenificaron alrededor de 20 batallas entre los haitianos y los dominicanos. Ay, ay, ay. Porque ellos salieron, ¿entiendes? Juan Pablo Duarte y los trinitarios, que ya había una conciencia, ya había una ideología, ya Duarte somos dominicanos, ya había un sentimiento de patria, y peleamos varias batallas con ellos, los haitianos, no fue una. Tú escuchas la del 19 de marzo, la del 30 de marzo, pero si tú buscas la historia, hay más de 20 batallas que nosotros tuvimos que pelear con los haitianos. Rafa, y hablando. Y te digo algo, no es que toda la batalla, hubo batallas que nosotros no vimos feo. Hubo batallas que no vimos feo, lo que pasa es que el historiador dominicano es habilidoso y dice, yo no voy a contar la mala, voy a contar la buena. Claro. Pero sí hubo mucha batalla entre los dos pueblos, República Dominicana y Haití, porque los haitianos siempre, como nos invadieron esa vez,
ellos siempre mantuvieron la esperanza de que esta parte, que es la parte próspera de la isla, es la tierra más fértil. La tierra más fértil no está en Haití. Haití lo que significa es tierra alta, montaña. Eso es monte y culebra. Haití no tiene ni el 5% de la cantidad de la tierra que tenemos nosotros fértiles para sembrar. Este es un país, te digo, que si aquí se hubiese explotado, si aquí se hubiese iniciado un proceso, una revolución educativa desde cuando Balaguer cogió la presidencia, nosotros fuéramos Suiza, porque este es un país que tiene todo, y una isla que tiene una ubicación, un país que tiene una ubicación estratégica. Entonces, hemos tenido dificultades con los haitianos, pero desde que ellos están ahí, nosotros aquí hemos tenido dificultades. Quiera Dios que un día de esto, los otros días yo vi en la televisión unos soldados dominicanos hablando con unos guardias haitianos. Y sí, los haitianos todo lo que decían era que sí, está bien, sí, así es. Yo dije, pero quiera Dios que no explote un tiro ahí, porque claro, si explota un tiro ahí, mira, ahí te olvidero. Se va a la puede mala. repercutir el hecho de que los organismos internacionales intervengan. Tenemos, por ejemplo, a Kenia, que va a precedir la intervención. La intervención. Sí. Ellos se pusieron a disposición. Que se resuelve supuestamente esta semana. Sí, para Eso se resuelve. esa intervención va a traer derramamiento de sangre, ¿verdad? Es que los mismos haitianos, te digo que la falta de conocimiento, ¿cómo es que dice la Biblia? La Biblia dice que los pueblos perecen porque Por falta de es por falta de conocimiento, es que es la ideología que tiene el pueblo haitiano, ¿no? Mira, Haití van a pasar 2000 años y van a seguir así mismo como están. Porque es que los pueblos no se desarrollan, los pueblos se desarrollan en base a educación. Y Haití, no es que no invierte en eso, no. Es que Haití tiene una procedencia desde África. Pero ustedes no han visto documentales de africanos. Óyeme, yo he visto documentales de África, que es lo mismo, África y Haití es la misma cosa. Documentales de africanos donde el africano, yo vi una tribu, porque es otro problema de Haití, que es un asunto de tribu. ¿Cómo que se dice? ¿Trivial o tribal? Tribal, un asunto tribal. En Haití lo que imperan, por eso los grupos estos armados, porque es que ellos tienen esa concepción de grupo, de tribus. En África yo vi una tribu de esa, y dije que los hombres, los más barrigones, eran los que más atractivos eran. Que en ninguna parte del mundo eso tiene lógica. Una persona dice porque tenga la barriga, porque esa es su creencia de ellos allá. Óyeme, más nunca se desarrollan esa gente. Haití, a menos que Europa o qué sé yo, el mismo Europa, no, porque los chinos ni se diga, los chinos si no le van a sacar beneficio ni miran para ahí, o los chinos son negociantes. Pero a Haití yo no le veo luz al final del túnel. Eso va a ser un problema cada vez peor. Y lo que está haciendo el presidente Abinader, que muchos dicen que eso es política, que él le saca beneficio. Óyeme, es que ese problema de Haití... Dicen que Lionel está si involucrado no en eso. No, Lionel no está involucrado en nada de No. esa vaina. Y Lionel no es patriota. Si Abinader... Defiende a Lionel, mira, acá pues ya Si Abinader no le pone el frente a eso, esas bandas que hay en Haití, óyeme, ese país fue capaz de matar a un presidente en el siglo XXI. Oye, eso es mucho, capaz de matar a un presidente en el siglo XXI. No te estoy hablando del siglo XVIII, el siglo XIX. Fue en el siglo XXI que mataron a un presidente. Que eso no se ve en ninguna parte del mundo. Eso era en otros tiempos. Yo le estaba diciendo a alguien allá en el lugar donde yo trabajo que Haití vive en el Paleolítico inferior. ¿Entiendes? Haití vive en la edad de piedra. ¿No? Óyeme, Haití vive en el Paleolítico todavía. Ese asunto de todas esas bandas, y ellos se sienten identificados con esos líderes de banda, porque de ahí es que ellos vienen, de esas tribus de África. Entonces, ¿cómo ellos se van a desarrollar? Nunca, jamás. Nunca, jamás. Y tiene que haber una misión. Bueno, lo de Kenia, eso, bueno, eso... Querido profesor, usted sabe que el Samuel, tiempo apremia. Pero yo vi a un haitiano, a uno de los guardias, con una mochila llena de flechas de palo. Yo no estoy comprendiendo. Pero el problema ahora con Haití es el famoso río Masacre. El río Masacre, que ellos han decidido hacer un canal para desviar el río. Es desviar el río porque el canal está por encima del nivel del río. Y no hay forma de que ese bendito canal coja agua. ¿Entiendes? Porque el río está cogido, el río está cogido o no está cogido. El canal que ellos están Pretenden haciendo cogerlo. está por encima del río. Que para meterle agua a ese canal de ese río, ellos van a tener que tener bomba y vaina. Para jalar el agua, meterla al canal y transportarla. Hay un haitiano que dice, di que bomba el diablo. Está cogido el río. Está cogido. Esa- Tú puedes cerrar la frontera lo que tú quieras, pero está cogido. Ese río, y déjenme decirle algo, ese río Masacre
el río Masacre, el Dajabón, no es el único río que nosotros compartimos con Haití. No, no. Ok. ¿Entiendes? Ese no es el único río que compartimos con Haití. Nosotros compartimos con Haití el Altibonito, que es el río, ese es el río más largo que tiene República Dominicana. El río Altibonito. Ahora, el río Altibonito desemboca allá, en Haití. Es un detalle. Creo que Haití tiene hasta presa sobre ese río, sobre el río Altibonito. Pero ese río Masacre, ellos no van a lograr nada con hacer un canal, porque es que de este lado es que nace el bendito río. Y el presidente aquí nada más tiene que organizar una represa para represar el agua. Óyeme, que no van a lograr nada. Ellos lo que se van a quedar con el cansancio. Se puede bloquear el flujo. Pero papá, se puede desviar. Pero claro, porque es que el canal que ellos están construyendo está por encima del nivel del mismo río. Y ellos, ahí en la frontera, ellos se abastecen del Altibonito y del mismo Masacre también. Ellos se abastecen del Altibonito. Los grandes sembradíos que tiene Haití en la frontera, ellos lo sustentan con el Altibonito. Dígame Lo que pasa algo. es que el Masacre es que ahí siempre vive esa espinita entre República Dominicana y Haití. Y ya los haitianos entienden que con eso nos van a molestar a nosotros, con hacer un río, y con eso no van a buscar chisme, no van a buscar cosas. Pero que los haitianos, óyeme, decía alguien que eso sí es peligroso. Haití no tiene armas nucleares. Haití no tiene armas nucleares. Haití tiene un armamento rudimentario. Ellos tienen muchísimas Pero armas. República por el Dominicana tráfico. tampoco. Sí, nosotros no. Creo. ¿Armas nucleares? No, nosotros no tenemos armas nucleares. Ah, ok. Pero- Nosotros tenemos los aviones que compró Lionel. Pero tú tienes. Sí, Los pero míralo ahí, supertucanos. míralo ahí. Y exhibiendo. No, mire, no mencione ese tema de los Tú supertucanos. quieres peor. Ay, la tú situación. quieres arma nuclear más eficaz. Pero no nucleares. Tú porque quieres arma nuclear más eficaz que el hambre. Cuando a esa gente le pique el hambre allá. Óyeme, no hay peor arma nuclear que esa gente con hambre. Mire, a modo de conclusión, como ya vimos un poco de la historia, un poco no, usted recorrió bastante desde los inicios. Sí, pero yo no sabía que Freddy le tenía tanta dema. No, le dio. Sí, Freddy. Fue con Balaguer. Freddy, Mire, las medidas, me gustaría escuchar su opinión en base a las medidas tomadas, ya que tratamos un poco de la historia y ya vamos al presente, ya a modo de conclusión de este capítulo de Casi Radio, recordar a los casi Sí, oyentes, decirle a la gente también, comentar, compartir. Decirle a la gente que lo que a uno se le quede, porque uno no lo En sabe los todo. comentarios, En los comentarios, usted lo pone ahí y también usted hace sus aportes. Exactamente. Y si a mí se me quedó y se le quedó a usted y a Freddy informaciones que yo no la conozco Eso es o no así. la recuerdo, ustedes ahí en los comentarios, ¿verdad? Claro. Y cuando uno chequee los comentarios, uno... Esa es una buena recomendación. Aportes objetivos y con amor, sobre todo con amor. Exacto. Sí, se porque dice uno que está el tratando de hacer gobierno algo orgánico. dominicano gastó todos los tiros, gastó todos los cartuchos en un solo tiro, Cerrando la frontera. cerrando la frontera, y se quedó sin municiones. En cuanto al tema del conflicto con Haití por el río Masacre, ¿qué usted cree de esas medidas ya para terminar? Bueno. ¿Usted aconsejaría algo más? ¿Usted, como es de la línea del señor aquel llamado Lionel? Mira, ¿Qué usted me dice te voy a de decir eso? algo, mira. Nosotros, el segundo socio comercial de República Dominicana es Haití. Segundo socio. O sea, yo le dije ahorita, aquí se produce para los dos países. Aquí se produce cemento, se produce varilla, se producen alimentos y mucho de esa producción es para vendérsela a ellos, a los haitianos. Entonces, aquí hay un comercio que tú no lo puedes detener, porque también República Dominicana depende en parte de esa empleomanía para producir esa mercancía para mandarla hacia Haití. O sea, tú tienes ahí una población que el presidente tiene un grupo de gente ahí que se le va a acercar y decir, presidente, mire, el negocio de nosotros es esa frontera. Habrá eso. Yo vi una Entonces, ellos son el segundo socio comercial. Nosotros, hay quienes dicen, Freddy, yo he escuchado gente que dice, no, Haití es el primer socio comercial de República. No. Nuestro primer socio comercial es Estados Unidos. ¿Me entiendes? Eso es indiscutible. Nuestro primer socio comercial es Estados Unidos, porque nada más de remesa. De remesa, aquí llegan como 10 mil millones de dólares. De remesa. Y aquí lo que se importa para Haití, lo que se exporta para Haití, es alrededor de 1.000 millones de dólares. No creo que llegue a 1.000 millones de dólares, lo que se exporta para Haití. O sea, y Estados Unidos nos renta a nosotros, nada más de remesa, más de 10 mil millones de dólares. Ya tú supiste lo del turismo, ¿verdad? Entonces, es más, hubo alguien que dijo, y yo lo repito, y es así, el verdadero Banco Central de nosotros
No es el que está ahí cerca del palacio, ¿no? El verdadero Banco Central de nosotros son los cuartos que mandan de allá para acá. De allá para acá. Ese es el Banco Central, porque eso rinde. Entonces, Eso rinde, esa sí. medida, bueno, en el tiempo yo no creo que esa medida en el tiempo, yo creo que el presidente lo que debe de mantener la frontera custodiada, buscar alguna salida, ya diplomática no se puede, porque Bueno. el primer ministro Ariel Henry dijo que apoya eso. Yo vi ayer que ¿Cómo le que hicieron se la una pidieron? pregunta. No, ya de parte al de Haití presidente. están enfocados en eso. Yo vi ayer que le hicieron una pregunta al presidente. ¿Y cómo va a concluir esto, presidente? Porque ¿hasta cuándo vamos a tener la frontera cerrada? Aunque yo sé, dijo ella, la conclusión le dijo a Abinader, pero si tú sabes. Ya tú sabes. Dime ¿verdad? entonces. Dímela tú, porque si tú sabes cuál es el final de esta historia, dímela tú y no me preguntes Así a mí. mismo. Ahora yo Pero quiero Haití- enfatizar acerca de algo que dijo el presidente. La solución del problema de Haití no está en Haití, ni está en República Dominicana. Está en los organismos internacionales. Es que Haití es un país pobre, Haití no deja beneficio. Haití tiene que tener alrededor de 15 millones de haitianos allá, porque ellos tienen como 10 registrados. Pero ahí tiene que haber más de 5 millones que no tienen un papelito allá. Entonces esa gente, ¿qué te digo? Esa gente Haití no deja ningún beneficio. Bueno, haciendo un breve resumen de los 53 minutos aproximadamente que tenemos de video. Venimos desde Balaguer, que le dieron su cocotazo, Sí, Freddy le dio durísimo. lo que aportó a Trujillo. Venimos con Abel, que aparentemente no suena. No está peleando, Le damos. no está peleando en su peso. No, porque Venimos con Leonel y Abinader, que supuestamente son los dos pesos pesados en la política ahora mismo, de cara a las elecciones. Haití, su historia, el río Masacre. Esperamos que este contenido llegue, que sea fácil, que sea digerible, que la gente lo reproduzca, que Sí. comparta, y que esperamos que siempre los mismos casi oyentes sean la vía para contactar con nuevos casi oyentes. Entonces, Y que la gente sepa que sepan que uno no es un experto en esto. Esto es, como dijo Freddy, esto es orgánico, que uno lo está haciendo. Esto es orgánico. Uno no tiene un teleprompter para uno leer lo que uno va a decir. ¿no? Y nada. que empezamos con Uno un... quisiera tener- nosotros empezamos con otro tema, teníamos un tema Sí. pautado, una línea para seguir, y empezamos con Balaguer, Sí. el enemigo a muerte de nuestro querido Freddy. Entonces vamos a despedirnos, mi gente. Freddy, diga usted unas palabras. sí, bueno, aconsejarle a nuestros oyentes que no se metan en rojo. Respete el rojo. Espere su turno. Profesor. Es que hay un problema. Hay un problema. Yo hice una campaña en mi principio, disculpa Ajá. que lo interrumpa, en mi principio de cuando yo Todavía empecé a estamos grabar. grabando, para yo decir Sí, algo. estamos grabando. Yo quiero decir algo. Yo empecé una campaña Sí, que era el así rojo. mismito, el rojo merece respeto. Sí, es Incluso que- yo tenía un teacher que lo mandé a hacer y todo. Es que hay un problema. Tú sabes que en la educación inicial, ese primer nivel, a los niños le enseñan a relacionar los colores. Mira, Ujú. el rojo tú lo relacionas con la sangre, el verde tú lo relacionas con las hojas de los árboles, pero esa educación inicial, eso tiene Pero, como, Rafa, eso tiene como 10 años. ¿Y el naranja? Espérate. Entiéndeme el mensaje. Esa educación inicial yo no la recibí. Y mira, yo no me meto en rojo. Pero yo no recibí educación inicial en mi tiempo, lo que era tú entrabas primero, segundo, tercero. Sí. Pero aquí hay un problema serio porque no relacionan el rojo con nada. Bueno, porque tú ves que cuando ellos lo ven que está rojo, ellos quizás se acuerden de que tienen que llevar una carne a la casa, una cosa, y todo le dan más rápido. Ah, el rojo, ahí la carne, espérate, déjame darle. Ellos se volar. aceleran cuando ven el naranja. Va a Ellos no cambiar, lo- va a cambiar, va a cambiar. No, ellos no lo interpretan. El amarillo, cuando porque estemos el hablando, amarillo. El cuando- amarillo. cuando estemos hablando del asunto de los concursos, de por qué se queman, vamos a hablar de Eso es el sábado. Vamos a El hablar por de qué eso. se queman aquí con Rafael. No, y con Freddy también. Y con Freddy esperamos que Ramón también pueda estar con Ramón. nosotros. Sí, sí, Entonces, sí. mi gente, fue un placer para nosotros compartir estos minutos. Y ya yo creo que se dijo todo, no necesitamos decir más nada. No, ¿Verdad? todo bien. Entonces, todo ya bien. ustedes saben, mi gente, Casi Radio se despide.